Empiezas el día bien, comiendo perfecto, pero luego llegas a casa en la noche y aparecen estas ganas incontrolables de comer algo dulce. Y de repente encuentras una barra de chocolate y dices, voy a comer solo un cuadradito. Pero sin darte cuenta, ya te comiste la barra entera. Y nuevamente aparece esa sensación de fracasé. Otra vez lo hice mal, otra vez fallé, otra vez no cumplí con lo que me dije que iba a hacer. ¿Te parece familiar? Mi nombre es Michelle, soy psicóloga y hoy te quiero enseñar justamente qué pasa detrás de esos atracones de comida, qué son esos atracones de comida y cómo podemos irlos entendiendo para poder lidiar con ellos de una mejor manera y de una manera mucho más comprensiva. Partamos por lo básico. ¿Qué es un atracón de comida? Un atracón de comida no es simplemente que comí mucha cantidad de comida. No es simplemente, por ejemplo, lo que es el comer emocional, sino que un atracón de comida viene siendo caracterizado por dos puntos centrales. El primero de ellos es justamente comer una cantidad de comida que es superior a la que otra persona comería en circunstancias similares. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo mismo, por ejemplo, comerme un paquete de papas fritas familiar en un cumpleaños, donde es más usual que comamos una mayor cantidad de comida con otras personas, compartiendo en un momento social, que comerme un paquete de papas fritas familiar en mi casa, sola, después del almuerzo. Son dos contextos muy distintos. Entonces vamos a poner en comparación qué haría otra persona en la misma circunstancia o en circunstancias similares, y además vamos a tener en consideración a una persona similar a mí, es decir, una persona de mi edad, de mi sexo, y así para ir considerando un poco como qué haría otra persona en esta circunstancia. Porque si pensamos objetivamente cuánto es comer mucho, va variando de persona en persona, ¿cierto? Va variando de mi actividad física, va variando de mi estatura, de mi peso corporal, de la situación en la que me encuentro, y por eso este primer criterio es justamente comer más de lo que comería una persona en circunstancias similares. El segundo punto con el que nos encontramos es la sensación de pérdida de control. Y este punto es clave, porque justamente se trata de esta sensación de que no puedo controlar el cuánto como. Es esta sensación de ya, voy a comer un cuadradito de chocolate, pero luego el siguiente se ve demasiado tentador y saco otro, y luego otro, y siento que no me puedo detener. Es algo que realmente escapa de tu control. Y en ese sentido justamente nos vamos a diferenciar un poco del comer emocional. El comer emocional no voy a profundizar hoy en lo que es, pero justamente tenemos que es cuando siento una emoción displacentera y termino comiendo para poder lidiar con esa emoción más displacentera, ¿no? Entonces, un comer emocional no es igual a un atracón de comida, porque en un atracón de comida hay cierta cantidad de comida y además hay una sensación de pérdida de control. El comer emocional no tiene esas características, sino que viene siendo una forma en la cual yo enfrento la emoción, o más que nada yo lidio con esa emoción por medio de la alimentación, por medio de un alimento en particular o varios alimentos. Y algo muy pequeño, pero que creo que es central, es que tenemos que recordar, el comer emocional es algo que a todas las personas nos pasa. ¿A quién no le ha pasado que ha visto una película en la cual justamente una chica termina con su pareja o tiene una discusión con su pareja y se pone a ver una película con un pote de helado, ¿cierto? Y a cucharearlo. Todos comemos emocionalmente, pero no todas las personas tenemos atracones de comida, porque son distintos. Otra distinción que viene siendo importante es lo que es un atracón subjetivo. Un atracón subjetivo viene a ser un atracón cuando está la característica de que yo siento que pierdo el control alrededor de lo que estoy comiendo, pero está la gran diferencia de que la cantidad de comida no es objetivamente tan grande. Puede ser una cantidad pequeña, pero con la cual yo siento que pierdo el control. Es decir, por ejemplo, con el mismo ejemplo del chocolate. Yo digo que me voy a comer un cuadradito de chocolate, pero me termino comiendo 3. Y para mí, eso es una sensación de que perdí totalmente el control. Esto se puede dar mucho en casos de personas que restringen mucho su alimentación
y comen una cantidad pequeña de comida, pero es como perdí totalmente el control porque yo no debía comer nada de esto. Entonces tenemos por un lado los atracones objetivos, que vienen siendo esta cantidad grande de comida con la sensación de pérdida de control, y por otra parte los atracones subjetivos, en donde tenemos una cantidad más pequeña de comida, pero la misma sensación de pérdida de control. Ya tenemos claro qué son los atracones de comida, qué los caracteriza, tenemos claro su diferencia con el comer emocional, sabemos la diferencia entre un atracón objetivo y un atracón subjetivo, y ahora la pregunta es, ya, pero ¿por qué aparecen los atracones de comida y qué es lo que los mantiene justamente? En este sentido van a aparecer tres componentes fundamentales que mantienen los atracones de comida. El primer componente que siempre vamos a observar es el componente neurobiológico. En este componente vamos a tener que es más común que las personas puedan tener un atracón de comida justamente cuando llevan un periodo muy largo de tiempo sin comer. Es decir, vamos a decir que yo desayuné a las 8 de la mañana, pero vienen siendo las 5 de la tarde, yo no almorcé porque no sé, estuve muy ocupada o quería ahorrar calorías, muy entre comillas, y han pasado tantas horas que a quién no le ha pasado que llegas a la casa a las 5 o 6 de la tarde, no has comido nada desde el desayuno y el hambre que sientes es tan grande que es como un poco como el chiste de me comería una olla, ¿cierto? Y la persona termina comiéndose esa olla entera porque el hambre fisiológicamente es tan importante que se termina teniendo un atracón de comida. Entonces, lo primero que tenemos que ver justamente para regular los atracones de comida es tener un patrón regular de alimentación, en donde vaya comiendo cada 3 o 4 horas, no más allá de eso. Porque si yo dejo pasar más tiempo de ese, es más probable que mi cuerpo tenga una necesidad tremenda por alimentarse y termine teniendo un atracón. En segundo lugar tenemos el componente cognitivo. En este componente vamos a ver que las personas que tienen una prohibición alimentaria de, no sé, invento, no voy a comer azúcar porque es veneno para el cuerpo, muy entre comillas. Y en base a esa prohibición de que yo me impongo, que yo me autoimpongo de que no voy a comer azúcar, es mucho más probable que yo tenga un atracón con un chocolate, con una galleta, con un queque, con un pastel, con cualquier alimento que sea alto en azúcares. Porque tal y como se dice, mientras a uno más le prohíben algo, uno más lo quiere. Es como cuando tú vas donde un niño y le dices no hagas tal cosa. El niño lo que más va a querer hacer va a ser ir y hacer esa cosa que le prohibiste. Entonces, si yo tengo muchas restricciones alimentarias, es más probable que más piense en esos alimentos, más los desee y termine teniendo un atracón con esos alimentos. Y el tercer componente que tenemos es el más conocido, que viene siendo el componente emocional. En este componente se ve que la comida se utiliza no solo como un regulador emocional, es decir, no se usa solo cuando no puedo tolerar una emoción, sino que también cuando no logro identificar una emoción. Es decir, muchas veces puedo sentir un malestar muy importante, pero muy general, que no logro identificar qué me está pasando, como cuando uno toma las plasticinas de todos los colores y las mezcla y sale este café horrible y uno no entiende qué pasó porque tienes ese café que ya no se distingue ningún color. Es justamente lo mismo lo que pasa con las emociones, que a veces no logramos identificar qué es lo que nos está pasando. Entonces, en ese no logro identificar qué me está pasando, intento buscar algo que me haga sentir mejor. Y ese algo que me puede hacer sentir mejor es justamente la comida. Entonces, la comida viene a ser un regulador emocional también. Pero, como hablábamos previamente, la comida a todos nos puede regular las emociones. El problema viene a ser cuando la comida es nuestro único regulador emocional, cuando es nuestra única forma de lidiar con las emociones displacenteras. Entonces, ¿qué pasa con estos componentes? Que también se van retroalimentando como un ciclo. Porque justamente cuando pasa, por ejemplo, con el componente neurobiológico, que tenemos que hay una restricción alimentaria, el cuerpo responde ante eso y en base a eso hay un atracón,
en base a ese atracón, muchas veces lo que las personas hacen es volver a restringir. Y al volver a restringir su alimentación, vuelven al punto 1, luego pasan al punto 2 y vuelven a tener un atracón. Y esto se va retroalimentando. Entonces, lo que se recomienda cuando se tiene un atracón es no volver a restringir, porque si yo vuelvo a restringir mi alimentación, es mucho más probable que tenga otro atracón. Y así se da con los otros componentes también, en donde, como voy actuando en base a esa lógica, el ciclo se va retroalimentando constantemente. Entonces, habiendo entendido los atracones de comida, ¿qué podemos hacer cuando aparece un atracón? Primero que todo, quiero decirte que si tuviste un atracón de comida, no pasa nada malo. No es el fin del mundo, no vas a subir 10 kilos por ese atracón de comida, no va a pasar nada malo, ¿ya? Porque tú no has hecho nada malo, porque la comida no tiene un valor moral, ¿ya? Entonces, partamos por eso, no has hecho nada malo. Esto fue algo que te afectó, sí, pero podemos seguir adelante después de eso, ¿ya? Y más importante aún, de ese atracón tú puedes aprender, ¿ya? Yo generalmente lo que hago a mis pacientes es recomendarles hacer un registro sobre sus atracones de comida, porque en base a ese registro yo puedo aprender de qué pasó en ese momento, en esa situación, que hizo que yo tuviese ese atracón de comida. Entonces tenemos que evitar un atracón de comida. Es muy difícil, ¿ok? Es muy difícil si no entendemos la base de ese atracón, el qué lo está produciendo. Entonces, tenemos en primer lugar que entender estos factores que vimos que afectan en el mantenimiento de los atracones de comida, para luego ir viendo mi caso particular, tu caso particular, que hace que tus atracones de comida se estén manteniendo según esos factores que ya vimos, ¿cierto? ¿Qué emoción es tan displacentera para mí que no logro manejarla y caigo en un atracón de comida, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a necesitar hacer va a ser identificar el momento en que viene el atracón de comida. Porque una vez yo identifico ese momento en que ya no resisto más y necesito comer algo, es donde yo puedo hacer algo para evitarlo o para sí tener el atracón, pero aprender de ese atracón. Entonces, ¿qué pasa si yo identifico el momento? Ya, Michelle, yo sé que en este momento quiero tener un atracón y no sé cómo manejarlo. ¿Qué hago? Lo que funciona con cada persona siempre va a ser diferente, ¿ya? Pero hay algunas estrategias que te pueden ser útiles. Me gustaría mencionar dos en específico, que una es bastante global y la otra es más particular y específica. Pero la primera corresponde a justamente gestionar lo que está pasando en ese momento. Es decir, tengo que ver de esos tres factores que vimos, el neurobiológico, el cognitivo, el emocional, ¿cuál de esos tres es el que está primando en ese momento? Entonces, si yo veo que no he comido en 6 horas, chuta, tenemos una necesidad que atender, ¿cierto? Si yo veo que tengo muchas prohibiciones asociadas, chuta, tal vez me tengo que permitir comer un poco de ese alimento. Y si veo que hay una emoción que no estoy logrando gestionar o identificar y gestionar, entonces tenemos que atender esa emoción, ¿cierto? ¿Cómo puedo atender esa emoción? Distintas prácticas de regulación emocional que veremos en otro video. Pero creo que es muy importante recordar que tenemos que primero identificar qué es lo que está pasando para después poder pasar al segundo paso, que es la segunda estrategia que es muy útil y que tiene harta evidencia que puede funcionar, que es algo que cuando a mí me enseñaron yo quedé como, ¿cómo esto tan simple va a funcionar? Pero luego comencé a recomendárselo a mis pacientes y empecé a ver que efectivamente les funciona, que es cuando sientes que vienen estas ganas tremendas de comer, pon un temporizador en tu celular de 15 minutos y ponte a hacer algo que no te permita comer. Es decir, lavar la loza, tienes las manos ocupadas, mojadas, con espuma, no puedes comer, ¿cierto? No sé, por ejemplo, también puede ser, estoy pensando como en labores del hogar, no puedes comer mientras estás barriendo, ¿cierto? Entonces piensa en una actividad que no te permita comer y realiza esa actividad por 15 minutos. ¿Por qué? La urgencia de tener el atracón parte acá y va subiendo, subiendo, subiendo. Llega a su pic, se mantiene y luego baja.
tenemos que lograr llegar a esa baja. Y una vez pasados esos 15 minutos, es muy probable que la urgencia haya bajado. Esa es una técnica muy conductual, pero tenemos que recordar que tenemos que entender cómo están fomentándose y cómo se están manteniendo tus atracones en particular. Pero ya, el atracón ocurrió. ¿Qué hago? Distráete. Haz algo lindo por ti mismo o por ti misma. Creo que los atracones dejan una sensación muy negativa de sí mismas a las personas. Te dejan esa sensación de hay algo mal en mí, lo estoy haciendo pésimo, ¿cierto? Pero no se trata de que lo estés haciendo pésimo, sino que se trata de que estás aprendiendo, ¿ya? Y en ese sentido, ve una película, acuéstate un rato, sal a dar un paseo, pero por favor, cuídate a ti mismo o a ti misma. Darte un regaloneo a ti, porque estás pasando por un momento difícil y estás aprendiendo, y mereces recibir esa compasión de ti mismo. Hoy día quería que abordáramos en general un poco los atracones de comida, pero siento que quedaron muchas cosas fuera. Así que me gustaría que si tienen dudas, por favor me las dejen en los comentarios y así las voy abordando tal vez en otro video, voy contestando brevemente en los comentarios. Pero quiero que esto sea algo que podamos construir en conjunto, de tal manera que vayamos logrando aprender e ir respondiendo tus dudas, ir comprendiendo los atracones de comida o las conductas alteradas en la alimentación en conjunto. Así que esperando que este video haya sido muy útil para ti, nos vemos en un próximo video.